Vamos a hablar sobre el control químico de los proveedores. Llevar el tema de este día, es decir, nos vamos a ocupar exclusivamente para ver cómo es el proceso, diferentes procesos que existen para el manejo químico de este tipo de organismos que constituyen una cera plaga. Ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos que es una plaga y es muy antigua y bastante difícil de combatir. Pues como vamos a hablar de control químico, entonces vamos a empezar diciendo de que los productos que se ocupan para el manejo de estas ratas y que son de carácter químico reciben el nombre de rodenticidas. Y el éxito de estos rodenticidas depende de varios factores. Primero, que uno conozca bastante bien cuál es el comportamiento, al menos tener un conocimiento básico del comportamiento y además del entorno, de la ecología de estos tipos de organismos. Porque como ya ven, hemos hablado en las anteriores, eh, cómo ellos se alimentan, cómo ellos se protegen, las habilidades físicas que poseen. Entonces es necesario conocer todo eso para que también el producto que vayamos a usar sea acorde a todo, mejor dicho, que el producto químico que se vaya a utilizar sepa vencer todas esas habilidades que tienen estos animales, porque si no de nada sirve. También el éxito depende de qué tan efectivo sea, obviamente, el rodenticida. También de la manera como se coloque, cómo se aplique, porque es necesario saber cómo, cuándo y dónde aplicar el producto, hasta la hora a la que se va a colocar, dónde lo va a colocar, cómo lo va a colocar, todo eso es fundamental y necesario, porque de lo contrario, pues estaríamos condenados al fracaso de la efectividad del producto. Bien. Y también debemos de tomar en cuenta la formulación que vamos a usar, cuál se adapta más a la especie que tenemos. Dentro de la gama de productos químicos que se ofrecen en el mercado, hay algunos que son de acción rápida y otros que tardan un poco en ejercer su efecto. Hay unos también que son de acción aguda, ¿verdad? Es decir, que son los que actúan rápidamente, un par de minutos, también en algunos casos unas cuantas horas, y ya hace efecto. Esos son los de acción aguda. Pero, ¿qué es lo que causa la muerte? ¿Qué tipo de muerte causan este tipo de productos? Pueden causar un paro respiratorio o una parálisis generalizada en el animal. En cuanto a las formulaciones, si recordamos, cuando hablamos sobre productos químicos en la asignatura de manejo plagas agrícolas, ahí hablamos sobre qué era una formulación. Así que tratemos de recordarlo y vamos a empezar señalando que en las formulaciones siempre va a existir lo que se conoce como el ingrediente activo. Ese ingrediente activo es el veneno en sí, es el propio veneno, es el que va a tener la acción biológica de matar. Por eso se le conoce también como material técnico, es el veneno propiamente. ¿Se acuerdan? Lo abreviamos IA, ingrediente activo. También las formulaciones poseen coadyuvantes. Estos coadyuvantes son los que se encargan de diluir el ingrediente activo y también disminuir su toxicidad, de manera tal que pueda ser manejado adecuadamente por los aplicadores. Aparte del ingrediente activo del coadyuvante, una formulación también contiene un ingrediente que es conocido como el ingrediente inerte. ¿Para qué sirve este ingrediente inerte? Para ser como un vehículo que va a transportar el ingrediente activo. Entonces, esa es la función del ingrediente inerte. Más adelante veremos algunos casos de productos bien conocidos. Vamos a ver quiénes están ahí.
Entonces existen varios tipos de formulaciones que se utilizan para el combate de roedores. Pueden haber cebos que son peletizados y parafinados, como esos bloques que están viendo ustedes acá y que todos los conocemos. Hay diferentes tipos de estos cebos. También pueden haber polvos de contacto. Las formulaciones en sí también las podemos clasificar de acuerdo al tiempo en que éstas ejercen su acción. Tenemos entonces unas que son de dosis única y otras que son conocidas como cebos anticoagulantes, que pueden requerir, dependiendo de la marca, y que lo estemos aplicando durante varios días. Acá hay una imagen que nos está hablando sobre venenos agudos y sobre venenos crónicos. Cuando hablamos de venenos agudos, aquí tenemos un poquito porque le despierta la inteligencia al animal, que porque de repente murieron sus compañeros. Porque este veneno agudo, recuerden ustedes que se actúa casi inmediatamente. Entonces de repente se muere una rata, y llega otra rata por ahí y se empieza a preguntar qué onda ahí, qué pasó. Acuérdense que estos animales son muy inteligentes. También están los venenos crónicos. En este caso, las ratas consumen el veneno, pero no mueren después de haberlo consumido. Mejor dicho, el cebo, porque no comen propiamente el veneno, no que el cebo, entonces no mueren inmediatamente después de haberlo consumido, no que pasan varios días. Entonces, eso da lugar a que la rata pueda asociar o no a la, digamos que queda una rata viva y estas murieron, pero ella podría asociarlo o no al producto que consumieron. Podría pensar la rata que se debe a otra situación y entonces ella confiadamente puede comer ese producto. Pues cebo. Hablando más detenidamente de los de dosis única, podemos decir que son bastante peligrosos porque son muy venenosos. Tan venenosos que con una pequeña cantidad que coman las ratas se mueren. Significa que para el humano pues se debe tener mucho cuidado con estos. La muerte de estos animales pues ocurre muy rápidamente cuando consumen este tipo de productos. Se supone que estos están recomendados solo en casos extremos, es decir, cuando ya tenemos una población muy grande y que nos está causando grandes daños y que ya probamos varias cosas y no funcionan, entonces nos vamos a ver obligados a tener que usar este tipo de productos. Se caracterizan porque no tienen antídoto, significa que una vez consumido, incluso el humano lo puede consumir accidental o voluntariamente, como quiera que sea, una vez consumido, es muy difícil que se recupere, a menos que se le haga un lavado intestinal lo antes posible. De lo contrario es muy difícil, es cuestión de minutos como para que destruya todo internamente, entonces es bien difícil. Igualmente tiene un efecto concatenado. ¿Qué significa eso? Que la rata que muere, si es consumida, por ejemplo, por un gato, el gato también va a morir. Por eso se dice que tiene un efecto concatenado. En cuanto a sus ventajas, que son de acción rápida y podemos usar pantallas muy pequeñas, sus desventajas, muy venenoso para los animales y por supuesto para el hombre. Ya dijimos, puede haber envenenamiento concatenado, no hay antídoto y algo muy importante, presenta evasión al cebo. Es decir, las ratas ven que han muerto sus compañeras por consumir alimentos que lleven este veneno, entonces difícilmente ellas lo van a hacer. Las que quedaron vivas no lo van a querer consumir. También tenemos por otra parte cebos anticoagulantes. Estos tienen efectos crónicos. Significa esto que no se van a morir con la primera vez que lo consumen. Tienen que estarse consumiendo durante varios días, pero va provocando hemorragias internas en el organismo hasta que lo mata. Es decir, el animal consume ese cebo, lo está consumiendo todos los días, él no siente mayor problema, pero internamente le están sucediendo una serie de hemorragias hasta que después termina muriendo. Como no presenta síntomas ni dolor ni nada, no que solamente hemorragias que no se da cuenta, estas de las demás ratas no ven nada peligroso en el consumo de esos venenos. Se supone que el uso de anticoagulantes tiene una gran validez y un gran efecto cuando lo usamos para mantener un programa preventivo de control, no de supresión, sino que de prevención, porque no es lo mismo suprimir que prevenir. El anterior sí era para suprimir, pero en este caso es más efectivo en términos de preventivo. Entonces, si estamos hablando en términos de preventivo, significa que este va a ser más efectivo
en aquellos lugares donde todavía no tenemos una gran explosión de roedores. Pero ¿cómo es que actúan estos anticoagulantes? ¿Cuál es su modo de acción? Bueno, consiste en un primer lugar en que inhibe la vitamina K23 y las enzimas de esa vitamina K23, que se conoce como peróxido reductasa y la K-reductasa. Estas enzimas catalizan el paso de la vitamina K a una forma reducida. Entonces la vitamina K se requiere, ¿para qué es lo que se requiere la vitamina K? Y esto también va con nosotros. La vitamina K nosotros la necesitamos y todos los mamíferos la necesitan para la activación de determinados factores de coagulación, que son el 2, el 7, el 9 y el 10. Y también para el normal desarrollo de una cascada que se conoce como cascada coagulatoria. ¿En qué consiste la cascada coagulatoria? Son reacciones enzimáticas que están encadenadas unas con otras y se les conoce como cascada porque actúan como que si fuera un alud, como una avalancha, y eso se va amplificando en cada paso. Entonces significa que esta vitamina K se requiere para activar esos factores de coagulación y para el normal desarrollo de esa cascada regulatoria. Y el hecho es que estos anticoagulantes inhiben las enzimas de las vitaminas K23, conocida como peróxido reductasa, y la vitamina K reductasa. Entonces quiere decir que estos productos químicos intervienen en este proceso, lo paralizan. Entonces veamos cuáles son sus ventajas. Primero, que presentan toxicidad baja para el hombre y también para los animales domésticos. Y para esto sí hay antídotos. Además, no presentan envenenamientos concatenados, no presentan evasión al cebo. Y los roedores usualmente se enferman y abandonan la bodega o la casa para morir afuera. Y se encuentran disponibles en el mercado local, es decir, en todos los otros servicios hay. ¿Cuáles son sus desventajas? Pues que son caros y requieren el consumo por varios días antes de morir. De estos, hay unos que también son de dosis única, por ejemplo, estos rodilón. Estos consumen el producto, pero ellos mueren después de tercer día. Entonces, si mueren unos 3 días después de haber consumido el alimento, entonces no causan sospecha, no levantan alerta en los demás ratos. En términos generales, podríamos decir que los rodenticidas deben colocarse en lugares de fácil acceso para las ratas y los ratones, pero que no lo sean para los niños, porque ahí puede ser peligroso. Además, deben de colocar estratégicamente un número adecuado de recipientes del cebo. Y el cebo siempre debe estar al alcance de los roedores durante un periodo suficiente hasta que se logre que se extermine la población. Ahora, donde no hay suficiente agua, puede ser conveniente utilizar cebos líquidos, porque la rata anda buscando agua, entonces si cuando ve cebo líquido le llama la atención. Veamos fallas de control químico. En primer lugar, un uso insuficiente del cebo. Usar cantidades inferiores a las necesarias por haberse hecho un reconocimiento inadecuado del área infectada. Eso lo que consigue es que haya menos eficiencia y bajos niveles de control. Y también se aumentan costos por la dosis cuando se tiene un uso insuficiente del cebo. Igualmente cuando hacemos una preparación que no es la correcta. Por ejemplo, concentraciones demasiado altas o también demasiado reducidas pueden hacer que el cebo no resulte atrayente. Recuerden que las indicaciones que aparecen en los panfletos que nos dicen cómo preparemos las cosas no son inventos, sino que son estudios que se han hecho y se ve que esas son las cantidades y los requerimientos que el animal le llama la atención. Entonces, hay veces que uno quiere hacer las cosas a su manera, y entonces allí resulta que al animal ya no le llama la atención consumir el cebo de esa forma. El rechazo del cebo. Puede ser que algunos roedores solo coman una pequeña dosis de veneno. Y entonces esa pequeña dosis solo les ocasiona serios trastornos. Obviamente no lo suficiente como para matarlos. Entonces, estos roedores, cuando eso sucede, son capaces de identificar al cebo que los hizo sentir mal. Y entonces ya no lo comen y además les muestran a las demás ratas que no lo deben de consumir porque ese cebo, esa comida puede ser peligrosa.
Así es que si eso sucede, entonces fallan con los tratamientos posteriores que usted quiere implementar. Asimismo, el resto de las poblaciones de roedores pueden reaccionar con temor, como lo mencionamos anteriormente, y eso sucede al ver el comportamiento de los demás compañeros. Podríamos ir diciendo que cuando falla la aplicación del veneno o la eficiencia del veneno, eso probablemente se deba a tratamientos muy cortos, colocación de cebo insuficiente, es decir, muy poco cebo, mucho espacio de tiempo, áreas tratadas pequeñas, cebo no propicio, otra fuente de alimentos, colocación inadecuada, cebo dañado o que adquirió olor del humano. Los roedores tienen la capacidad de detectar muy bien el olor del humano. Y entonces esto es en sospecha de repente que tiene una comida por ahí encima. Vamos a hablar un poquito sobre el fenómeno del boomerang. Y este fenómeno se da cuando tratamos de controlar un área sin el conocimiento exacto de lo que debemos actuar. Imaginémonos que tenemos un área donde hay abrigo, hay comida y hay agua, pero solamente para 40 ratas. En estos casos, como lugares pequeños, estos ratos entonces controlan la dinámica poblacional fisiológicamente. ¿Cómo? Por ejemplo, no entran en celo. Y si hay ratas que aún así no entran en celo y salen preñadas, entonces terminan abortando. Y las que quedaron preñadas y no pudieron controlar el celo, obviamente, y paran, entonces, como plan B, se comen a los animalitos, se las comen a las crías. La idea es que no debe de haber una sobrepoblación en lugares pequeños, con pocos refugios, poca comida, poca agua. Veamos este ejemplo. Supóngase que usted llega a controlar un área y ocurre la siguiente situación. Usted controló a 30 ratas. Controló a 30 ratas, pero eran 40, entonces le quedaron 10. Vaya, como ahora ya hay bastante comida, porque ya hay menos ratas, entonces ellas también tienen más agua y tienen también más lugar donde esconderse, ese es el abrigo. Entonces vienen las ratas y dicen, bueno, ahora sí ya podemos entrar en celo porque podemos crear una nueva raza, porque tenemos ahora comida suficiente, ya solo somos 10. Entonces, digamos que destetan a 8, supongamos que se destetan a 8 crías, y suponiendo que de las 10 hay 7 hembras. Entonces, vamos a tener 56 roedores. De 30 pasó a 10 y ahora de 10 tenemos 56. Resulta que cuando ya las que están adultas se dan cuenta que aumentó la población, entonces ya va a ser tarde. Las crías van a tener fuerza para escapar y formar su propia colonia. Ya va a ser tarde para nosotros, porque las crías van a tener la fuerza para escapar, es decir, no las van a poder matar y van a formar su propia colonia. Entonces, en el efecto boomerang, usted encontró unas cuantas ratas, les puso veneno y usted contento, ¿va? Porque al siguiente día amanecieron varias ratas muertas, ya estuvo, y usted llama, las acabé y se va. Al poco tiempo lo vuelven a llamar y le dicen que está peor que antes. ¿Por qué? Porque las pocas ratas que quedaron aprovecharon para entrar en celo y se reprodujeron exageradamente. Y ahora, de repente ya no les alcanzó el territorio, entonces empezaron a huir algunas y formar sus propias colonias. Entonces ahora ya no va a tener ratas solo en un lugar, no va a tener ratas por todos lados. Entonces es un efecto boomerang. No sé, ¿algún comentario sobre esta situación? Para que no se me duerman, sobre el efecto boomerang, ¿algún comentario? ¿Comentario sobre el efecto boomerang? Dormidos que hasta todos no están ahí. Solo yo estoy hablando. Y nadie va a estar escuchando. Yo tenía una duda, no sé, parece que en una ocasión escuché que, no sé si será cierto que hay cebos que disecan a las ratas, pero que no se siente el olor hacia animal muerto.
Sí, son de los que estamos hablando, de los anticoagulantes. Esa es otra ventaja del anticoagulante, porque la rata se diseca. Entonces, se diseca porque hay hemorragia interna y termina secándose. Entonces, no, tampoco es engusanada ni nada de eso. Entonces, ahí termina disecada el cuerpo. Y esa es una ventaja, porque ya no se siente el olor a animal muerto. El problema es que las ratas, al menos yo he probado con esos venenos cuando les estoy poniendo y comienzan, les gusta al principio, ¿no? Pero después ya a veces cuesta que lo coman y que uno se los prepara, al menos yo se los preparo con otros, por ejemplo, con masa, con pan, con queso, y a veces así ni así no se lo quieren comer. Entonces, es muy astuta la rata para que determinan, identifican bien todo. Entonces es bien complicado, pero lo cierto es de que si esa rata se come ese cebo, usted no va a tener problema de andar sintiendo mal los olores o que va a andar un montón de moscas, porque cuando hay una rata de esas muertas, lleva un montón de moscarrones, ¿verdad? Entonces ahí no, ni cuenta se da uno que ya se murieron. De repente usted cuando está limpiando la casa encuentra ahí los cadáveres secos al de pequeño. Sí, así actúan esos tipos de veneno. Como le digo, usted se recomienda cuando las poblaciones son bajas, para cuando las poblaciones son altas ya es difícil. ¿Por qué? Tendría que poner grandes cantidades. Porque como todas comerían, al final a ninguna le haría nada. Porque, bueno, muchas veces se requiere varias dosis, varios días, 3, 4 días. Aunque ahí les menciono también que hay unas personas de un solo día. ¿Qué pasa con las de un solo día? Se lo come la gata, pero esta sobrevive todavía 3 días más. En esos 3 días, entonces, si ella comió algo, no van a sospechar cuando se muera que fue por haberse comido el cebo. ¿Estamos? ¿Algún otro comentario? Otra cosa que también así yo digo de que, digamos que si yo no cambio ¿cómo se llama? El químico que uso yo, lo van a ir conociendo y yo siento de que cada vez lo debo de estar cambiando, porque si no, ya se lo van a aprender ellos y no va a ser efectivo. Eso es lo que quería decir yo, de que yo siento de que con esto de las ratas, yo digo de que es de estar cambiando el tratamiento, porque yo digo que más de alguna se la va a ir aprendiendo, porque si digamos estamos usando el mismo producto, yo pienso de que se lo aprenden rápido y yo siento que cada vez es de ocupar un producto una vez o ir intercalando, nunca usar el mismo. Yo siento así porque siento de que se lo aprenden rápido. Sí, eso está claro, que ellos se aprenden, memorizan rápidamente, así es, va a tener la capacidad de memorizar. La situación es que para combatir a las ratas no se combaten solo usando productos químicos. Es un conjunto de medidas que van desde la limpieza, el sellado de los lugares para que no entren las ratas, la colocación de trampas y obviamente la colocación de cebo. Si uno ejecuta todas esas acciones, probablemente vea disminuida la población de ratas en un mediano plazo, dependiendo de la cantidad que exista. Y también dependiendo de que, por ejemplo, si estamos hablando de la casa, muchas veces usted su casa la mantiene limpia, pero el vecino no. Y entonces así sí es muy complicado, porque cuando las ratas ya no hayan ni qué comer en la casa esa, porque ya comieron todo, entonces buscan su casa. Y sí es más complicado. Y en ratas no hay un método que una vez en insectos habló de que como que esterilizaban a los machos o a la hembra, y en ratas no existe algo así como para esterilizar. No, porque la rata es prolífera, ella puede tener sexo hasta 20 veces diarias con 20 diferentes machos. En cambio, esos métodos pegan, por ejemplo, en aquellas hembras de insectos que solo copulan una vez en su vida. Lo que sí hay en ratas, pero se descontinuó, es el uso de unas bacterias que eran inofensivas para el humano, pero parece ser que después esas bacterias adquirieron mutación, entonces ya comenzaron a ser dañinas para el humano, entonces ya no se utilizaron. Es una forma de control biológico. Se agregaba el polvo y esas bacterias terminaban matando a las ratas, pero al humano no le hacían nada, pero resulta que últimamente han mutado las bacterias y entonces sí hay problemas. Pero sí se usa un método de control biológico. Y otra cosa, cuando consumen el veneno y toman agua, fíjese que aquí en la casa se pusieron y se veía
donde se iba a tomar agua la rata y tal, que no se moría. ¿De cuál veneno pusieron? No recuerdo de cuál, pero creo que es de ese, de coagulante, creo que. Anticoagulante. Ingeniero, no, hombre, licenciado, es el Ujú. cereal B. ¿Cómo? ¿Qué dijiste, Martita? El cereal B, dice. Así se llama. Vaya, miren, lo que probablemente sucede allí, Portillo, antes de pensar que pudo haber sido el agua, podría ser también la cantidad de veneno que le estén poniendo. Uno debe bastante bien ahí las situaciones y a veces eso sucede. Antes de... Ajá, pero pues él que no lo consumía en buena cantidad porque no es del que se mezcla, sino que de un solo se viene como granulado. no lo consumían en buena cantidad. La pregunta es entonces, ¿por qué? ¿Por qué estas ratas no consumen ese veneno? Entonces, yo lo que hago, como les repito, para que se los coman, entonces yo los mezclo con comida. Y ahí a veces se los comen, pero si uno les pone puro veneno, es difícil se los comen. Y da la casualidad que si usted deja la bolsa con veneno, sí la va a ir a encontrar mordida. Ahí sí hasta la bolsa se ata, pero de lo contrario, no, muy fatal es la palabra. De lo contrario, si uno le anda poniendo hasta un guacalito, no se lo come. Entonces, habría que ver si eso está pasando. Porque quizás el agua, la que le reste toxicidad al veneno, no lo creo. Es bien difícil. Bueno, así que si nosotros queremos hacer un proceso para matar ratas, o sea, de antirratización, tenemos que tener en cuenta que primero hay que limpiar bien. Hay que quitar todos los basureros que tengamos rodeando el lugar que nos interese limpiar. Puede ser una granja, un supermercado, nuestra casa, etc. Eso significa mantener el lugar limpio. Mire, eso de estar guardando muebles viejos, de no limpiar el patio, que dejemos allí los pedazos de ladrillo que sobraron de una construcción y todo eso, eso se convierte en el lugar perfecto para una rata. Recuerde, la rata siempre busca refugio, agua y comida. Si encuentra esos tres lugares, esas tres cosas en un lugar, entonces comienza la colonización. Es decir, comienzan a establecerse las colonias. Entonces, si eso es así, entonces hay que eliminar estos requisitos. Entonces, no hay que dejar alimentos o materias primas que estén al alcance de las ratas. Por ejemplo, la basura. También hay que controlar el acceso de las ratas y hay que eliminar las áreas físicas por donde puedan estar estos animales. También podemos aplicar los pesticidas. Fíjense que no sé si donde ustedes viven tendrán este problema, pero a nivel nacional me estoy fijando que quizás en una buena cantidad de alcaldías, de ciudades pequeñas y de ciudades grandes, hay problemas debido a la falta de recolección de basura. No voy a hablar de las causas porque esas cada pueblo tiene su propia causa y en todos casos son asuntos políticos. Lo cierto es que hay grandes cúmulos de basura. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, aquí la ciudad es grande. Viene siendo como algo así como Celsun, más o menos como el suerte. Entonces, la ciudad es grande y a la gente particular recogiendo la basura y voluntariamente, y también pasan picas ahí recogiendo la basura, pero como las toneladas de basura que se generan al día son una gran cantidad de toneladas diarias de basura, podrán limpiar ahora, pero mañana va a estar lo mismo. Entonces, lo que les quiero comentar es de que en todas las esquinas hay cúmulos de bolsas, basura. El problema de eso es de que detrás de allí vienen los insectos, es decir, cucarachas, zancudos, moscas. El más grave problema son las ratas, porque allí la misma basura le puede servir de refugio a una rata, comida y refugio, y nomás consume líquido, porque la basura flexibiliza. Entonces, no sé, hoy que entran los nuevos alcaldes, que va a ser el 1 de mayo, si ellos llevan un plan para contrarrestar esta situación. Porque si no, pues sí, va a haber que, yo estoy pensando poner una demanda para una emergencia ambiental, al menos aquí donde yo vivo, porque también las leyes hablan ley de medio ambiente tiene un capítulo por ahí donde habla de emergencia medioambiental.
porque es, probablemente no sé si sus pueblos tendrán ese problema. El grave problema que yo veo es, aparte de las moscas, pues, las cucarachas, que también constituyen un serio problema, pero una invasión de ratas se puede desatar. Ya tanto días, que aquí ya llevamos quizás como 20 días o más que no recogen regularmente la basura. Indiscutiblemente ya han de estar generándose unas buenas colonias de ratas. Recuerden ustedes, si la rata encuentra refugio, comida y agua, comienza a reproducirse exageradamente. Hasta 20 veces diarias no puede ser una rata. Si la rata no encuentra estas condiciones, la misma rata se abstiene de tener novio. Pero si por algunas cosas estaba muy enamorada y otros cosas no le va a vacilar, entonces puede abortar. Y si por casualidad no pudo abortar, entonces al nomás hacer la cría, ella misma lo mata. Eso sucede cuando no tienen esas tres características. Pero al contrario, si cuenta con esas características, entonces la rata se la gusta. Hasta 20 veces al día, como les dije, entonces cada vez puede tener 7, 8 días, entonces es cuestión de tiempo para que se dé una explosión demográfica exagerada y a ver todos los problemas que traen las ratas. Y estamos ya con las primeras lluvias, entonces el cóctel es explosivo, tiene todos los ingredientes para que explote. Y desafortunadamente está sucediendo, y estamos en medio de una pandemia, te imaginas, entonces creo que es una gran irresponsabilidad, sea quien tenga la culpa, es una gran irresponsabilidad, porque el riesgo para la salud es grave, y más uno que conoce cómo es el comportamiento de estos animales. La mayoría de la población tiene conceptos míticos sobre las vacas, que escuchan cuando les van a dar el veneno, que ven a los muertos, cosas así, conocimientos místicos que tienen de las ratas, pero uno, y ustedes también, que ya están teniendo conocimientos del comportamiento y la biología de estos animales, entonces uno puede comprender que situaciones como las que está pasando en muchos municipios del país pueden traer consecuencias inimaginables. Acuérdense que las ratas pasan una cantidad de pestes, por ejemplo, la peste negra, por ejemplo, se llenan de pulgas a ratas y las pulgas pasan a los hogares y estuvo, pues, y si son transmisoras de ese virus y no nos hemos dado cuenta, entonces se viene otra pandemia. Así es que la situación yo no la veo tan fácil. Por eso le preguntaba si ustedes están teniendo ese problema. Creo que San Vicente no lo están teniendo, pero en otros pueblos sí. Bien, hay medidas colaterales que también nosotros podemos aplicar para el manejo de estos tipos de organismos. Y que no nos vayan a afectar a nosotros. Por ejemplo, los animales domésticos y los niños pueden accidentalmente probar esos productos, entonces hay que dejarlos fuera de su alcance. A la hora de aplicarlos también debemos de usar guantes y máscaras que nos protejan del polvo. Todos los cebos que no se los coman las ratas se tienen que quitar. Y esto es bien importante, pero esto no se cumple en ninguna parte. No trabajar con raticidas sin permiso. Lejos de eso, aquí en El Salvador, como les digo, ¿cómo se llama? Lo que hay son, la población lo que tiene son mitos, o sea, acerca de la rata. Por ejemplo, en los mercados, a veces tienen ahí vendedores con venenos para ratas y las cargan en forma, en las galletas. Eso es bastante peligroso. Porque luego dicen, vaya, este es especial para la rata, la última cena, y le venden una galleta envenenada, porque bajo la apariencia de que por ser galleta se lo va a comer la rata, le va a gustar si es galleta. Entonces, sabemos que a la rata lo que le gusta son las harinas que llevan azúcar, y no necesariamente quizás una galleta o que sea una dona. El problema es que eso lo puede volver atractivo a un niño, que no sepa, lo puede comer. Bueno, entonces, hay otra clase para ahora, bueno, y me ha quedado una pendiente, que vamos a ver después, y también en la próxima clase vamos a hablar sobre cómo va a ser el examen. Por ahora vamos a hablar sobre los mapas en ratas. ¿Qué es eso? Me van a preguntar ahorita. Vamos a estar hablando de mapas en ratas. Bien, resulta de que ya cuando en la grande fábrica, imagínense ustedes, esos grandes lugares donde almacenan cereales, son unos grandes silos
Entonces ahí donde están almacenando esos, ¿cómo se llaman? Esos cereales. Obviamente, si hay cereales, hay ratas. ¿Ya han visto ustedes esos silos? ¿Conocen, mejor dicho, algún lugar donde almacenan productos, granos en grandes cantidades? ¿O han visto? ¿Tienen una idea cómo son? Sí, sí. ¿Cuál lo conoce usted? Sí, ya tengo más o menos la idea. ¿Cuál conoce? ¿O dónde ha visto uno? Los demás no han visto ni uno. Lisbeth, ¿no has visto vos ninguno? Kelly, es que me salí de la clase, no sé, quizás el internet y me acabo de conectar otra vez, no sé, no escuché la pregunta. Que si por casualidad alguna vez has visto o has conocido, aunque sea de lejos, o has entrado a lugares donde almacenan granos, pero en grandes cantidades. ¿Has visto instalaciones cómo son? No, Lick. Martitis tampoco. Ahí está Martitis. Ah, No, yo no, Lick, solo de los comunes que hay en casa. muy bien. Adriana, No, Lick, no. Guillermo tampoco. Alemán tampoco. Miren, entonces, fíjense que entonces, ¿les parece si hacemos una gira? Pero escuchen lo que les puedo decir. Al lugar donde se iría no dejan entrar, o probablemente dejen entrar, pero probablemente si no hubiera pandemia. Ahora con pandemia es ilógico ir a decir que le dan chance a uno de entrar. Vaya, miren, está localizado en Acajutla. Allí está una planta que se llama salsa, no recuerdo. La cuestión es de que allí se ven, digo se ven porque no se podía entrar, unos grandes silos, y se ve ahí no están llegando los camiones y todo eso. Más bien irían a ver por fuera nada más, y de ahí transportan desde el puerto. Yo conozco ahí porque casualmente para la Semana Santa, unos familiares que tenemos allá en Cojutla nos llevaron a conocer una playa que es bien tranquila porque ahí es bien solo, y de ahí se ve el puerto, se ven los barcos y todo. Entonces prácticamente es el puerto, a la orilla del puerto, y de ahí están descargando y están llevando para ahí, para los cereales, para esa planta. Pero lo ideal sería entrar. La vez pasada, antes de la pandemia, llevar a los estudiantes aquí a la que está sobre Don Pico, que es donde hacen el Dormijol y sacan el arroz San Pedro. Allí fuimos, ahí sí nos dejaron entrar, anduvimos allá adentro viendo cómo explicaron todo el proceso y todo. Esta es mucho más grande, la que les digo, la que está en el Cajuto. Pero no, por hacer el trámite no ni me atrevería, porque después de pandemia no te van a dejar entrar. Entonces, no sé si les parecería, pero solo se viera por fuera. Por fuera, ahí cuando va pasando con vehículos, tampoco te bajas, porque te pueden llamar la atención ahí, ¿qué onda? Entonces ahí solo te pasar por fuera por el vehículo, viendo allí, tomando imágenes si quieren, pero nada más, no sé si les pareciera, para que tengan una idea de cómo son las plantas. Sería bueno. Yo digo que está bien. Vaya, y lo que más que opino. Sí, Lick, está bien. Sí, sería bueno. Sería bueno. Vamos a ver qué dice Analicia, qué dice Adriana, Jessica. Sí, está bien, vamos. Sí, licenciado. ¿Usted qué Vamos, dice, Lick. Jessica? Jessica, ¿quién está? José Rolando. Ronaldo, quiero decir. Vamos. ¿Y usted, Jessica, qué dice? Sí, vamos. Vaya, miren, allí se podría aprovechar para ir a esa planta, y es que el problema es el siguiente, que ahí sería nada más como tal vez unos 4 o 5 minutos mientras uno va a llegar pasando por la planta y mientras llega a la playa. Y allí, eso es todo.
porque para qué les voy a mentir, no nos dejarían entrar, solo se miraría por fuera. Yo creo que tengo unos videos por ahí que les tomé, se los voy a enviar hoy al grupo. ¿Qué es lo que ustedes mirarían? No se miraría más para que pero muchos están en el celular, después se los voy a enviar al grupo de Facebook para que lo vean cómo es. Les voy a enviar unas imágenes para que vean si vale la pena, si vale la pena ir, porque sería poco tiempo y sería de verlas por fuera. Ahora, ahí hay una playa y se puede ir a bañar un rato allí y después regresar. Entonces, por la idea, no sé, por eso es que no me gustaría mucho hacer la gira porque no ¿cómo se llama? Es un par de minutos nada más por fuera y no sé si valdrá la pena eso, la inversión que se tiene que hacer, porque yo sé que la parte económica pues no para todos es igual, entonces hay que hacer una inversión porque habría que pagar nuestro bus, porque en la U probablemente nos den permiso, pero hay que hacer como 1000 trámites para poder hacerlo, pero vería si al caso nos llevarían el microbús de la U para ahorrar ese costo. Pero igual, y solo por eso ahí yo no sé qué opinan ustedes. No hay problema. No sé qué dirían los demás. Yo digo que sí, yo digo que está bien, digo yo. No sé qué dicen los demás. Por mí está bien también, Liz. Pero lo repito, ¿verdad? Solo va a ser un ratito que van a ver de afuera nada más y ya estuvo. Cuando vayamos y cuando regresemos otro cosito y ahí murió ya, eso es todo. Allí, no sé, vaya. Entonces déjenme ver ahí cómo coordinamos. Porque aún así creo que hay que pedir permiso a la Junta Directiva, aunque no llevemos el transporte de la U. Voy a ver cómo está. Ustedes han hecho viajes con otros docentes aquí, me imagino, porque está bien ahí en Facebook que están publicando. ¿Cómo han hecho? ¿Han solicitado permiso a la Junta o qué onda? No sé la verdad, pero yo siento que les han dado los permisos bien rápido, porque con el ingeniero Katy, con el ingeniero Ramón hemos hecho y les han dado los permisos ¿A dónde han ido ustedes? a Santiago. Y hasta ¿Santiago de Norte? ajá, Santiago, y hasta una vez fuimos a Santiago hasta en el microbús de la universidad. ¿Y quién me llevaba? No sé, el Chele, algo así creo que se llama. Edwin. Edwin. Bueno, voy a investigar. Mañana voy a estar, le dije que me dan una nueva clase, porque ya tenemos asamblea de docentes, mañana voy a hablar con el jefe sobre este idea que tengo. Porque sí, me gustaría que la conocieran, aunque sea por fuera. El diagnóstico que acabo de hacer, nadie conoce nada. Y justamente después de esta unidad vamos a entrar a estudiar esas plantas. Entonces, para que tengan una idea también. Bueno, entonces volvamos al punto, luego yo les informo cómo vamos por ahí. Resulta que en esas plantas que, como les comento, son bien enormes, ¿va? Entonces allí, para el manejo de los roedores, ahí se es bien estricto. Entonces, allí se hacen mapas para mapear cómo los vas a controlar y todo eso. Hay una página que se llama, la están viendo ustedes ahí, que se llama Protocolos para Vigilancia y Control de Roedores Sinantrópicos. Entonces, ¿qué tiene que ver con las costumbres del hombre, las roedores sinantrópicos? Es de la OMS, son un montón de páginas, pero ahí está todo lo que querrás saber sobre roedores. Ahí está todo. Si le interesa el tema o si en el futuro le interesa el tema, ahí se lo dejo, ahí está, así se llama Protocolo para Vigilancia y Control de Roedores Sinantrópicos. Algunas de las que vamos a ver a continuación no he tratado de resumir de ahí, porque es bastante, es enorme, una gran cantidad de capítulos. Bien, entonces vamos a titularlo como Vigilancia y Control de Roedores Sinantrópicos. Vamos a hablar sobre mapas de riesgo, es decir, cómo se elaboran mapas de riesgo en supermercados, en mercados, en ciudades, en plantas, en fábricas, en fin. En primer lugar, estos mapas de riesgo básicamente nos permiten a nosotros tener una idea de dónde es que están las ratas y cómo es que están distribuidas. Además, cuáles son las áreas que son más susceptibles a la presencia de ratas o a que puedan haberse afectadas en un futuro.
y cómo esto puede afectar la vulnerabilidad de la población humana, que es la que nos interesa. Entonces, todos esos son los mapas de riesgo que se pueden hacer si uno está interesado. Volviendo al punto de la basura. Creo que después que discutamos esto, van a comprender por qué es mi preocupación. Van a ver de que cuando hay acumulaciones de basura se convierten básicamente en factores de riesgo y que incrementan la vulnerabilidad de la población humana. Porque si vos salís, por ejemplo, aquí en mi pueblo, si yo salgo a la esquina, y en la esquina ya hay un gran volcán de basura que ya tiene varios días de estar allí. Y hay barrios donde todavía tienen más días de estar esos volcanes. Esos volcanes ya, de hecho, ya son criaderos de ratas. Por suerte que en la casa no han venido porque tengo 2 gatos que creo que son los que se encargan de mantener a raya la situación. Pero dependiendo de la explosión de las ratas, llega un momento que están tan hartados los gatos que ya no están persiguiendo tantas ratas. Entonces, es una situación bien complicada. Bien, ¿cuáles son los procedimientos? Generar mapas base del área de intervención, eso sería lo primero. Hay que ver si existen mapas anteriormente, consultar mapas existentes y constatar esa información a través de la inspección del terreno. ¿Qué significa eso? Va usted y consulta, ¿hay mapas aquí en esta zona? Sí, aquí está. Lo toma usted el mapa y va a hacer muestreo para ver si la información de ese mapa todavía es válida o ya no lo es. Puede ser que las ratas hayan emigrado por algún motivo, puede hacer que hayan inmigrado ratas, es decir, que todavía hayan colonias de otros lados hayan venido a invadir esta y que el mapa ya no tenga ninguna utilidad, porque ahora es otra realidad. Entonces eso, bueno, además un mapa antiguo y lo comparamos con la realidad actual, nos permite ver cómo ha evolucionado la población de ratas, ya sea para bien o para mal. Si es para bien, entonces, ¿qué las hizo disminuir? Si es para mal, ¿qué las hizo que proliferaran más? Entonces, esos son datos que se pueden tener. El otro detalle es que hay que delimitar el área que se va a ser intervenida. Eso significa que debemos de tener muy claro dónde van a estar las fronteras del área que se va a intervenir. Pero para saber eso, ¿cuáles son los criterios que debo de tomar en cuenta? Bueno, puedo tomar barreras. Por ejemplo, calles con alta circulación vehicular, porque las ratas allí no se están atravesando, porque los mismos vehículos sirven como para parar que ellas se estén atravesando esas calles. También donde haya ríos o límites de ambientes, por ejemplo, paredes. Entonces, los límites que hemos escogido deben ser marcados en el mapa del trabajo. Hoy aquí se van ocupando diferentes colores. Ahí se ocupa un rotulador negro, es decir, un plumón negro. También, como es importante la incidencia en los humanos, entonces hay que estratificar la densidad de viviendas. Y eso se puede hacer a nivel de manzana. Por ejemplo, se puede establecer que el número máximo de viviendas por cada unidad espacial y lo vamos a definir con una escala entre 0 y el valor máximo que vayamos a obtener. Entonces vamos a tomar 3 colores, verde, amarillo y rojo. Vamos a decir que vamos a dar una coloración verde si el tercio inferior corresponde a una densidad baja. Significa si hay pocas casas y no están pegadas unas con otras, entonces vamos a colorear de verde. Pero si ya las casas, hay cierto número de casas, e incluso hay algunas que están cerca de otras, entonces le vamos a dar color amarillo a esa zona del mapa. Y vamos a utilizar el rojo cuando ya veamos que las casas están unas a la par de otras y que son un montón de casas. Debemos, por lo tanto, de tener claro cómo vamos a identificar y vamos a delimitar todas estas áreas. Así es que, por lo tanto, debemos de incluir la ubicación y la extensión de los principales elementos ambientales. Oígalo bien, principales elementos ambientales. ¿Cuáles? Aquellos que prefieren los roedores, es decir, aquellos que favorecen su presencia. ¿Cuáles son? Basurales. La basura incluso aparece en primer lugar. La basura es uno de los principales elementos ambientales que favorece la presencia de roedores. En un lugar sin basura, las posibilidades de ratas son mínimas. Un lugar con basura, las probabilidades de ratas son 100% seguras. 100% seguras. También los pastizales o otras fuentes de alimentación y de agua. Pero en primer lugar, las basurales. También hay que destacar en los mapas los refugios
por ejemplo, construcciones abandonadas, construcciones en mal estado, tanto en sectores industriales y comerciales, que por su estructura o actividad signifiquen polos de atracción. También eso debe ser incluido. Igualmente debemos de registrar, ya cuando andemos monitoreando, cuando andemos observando, vamos a registrar los indicios de la presencia de roedores y asimismo de las condiciones ambientales que propician la presencia de esos roedores. Y entonces nos preguntamos, ¿pero qué es lo que voy a inspeccionar? Rastros de ratas, cuevas y caminos. Y no solo eso, sino que también condiciones ambientales que provean a estos mamíferos de dos cosas, de alimento y de refugio. También deberíamos de estimar la abundancia de roedores mediante trampas en cada una de las unidades ambientales. Por lo tanto, es bueno colocar al menos una estación de muestreo por unidad ambiental. Entonces, en el mapa, usted va a señalar dónde van a estar esas estaciones de muestreo. Lo va a señalar por medio de un círculo rojo. Tiene que ser grande para que pueda escribir sobre él dónde está ubicado. Bueno, si usted después de haber observado los lugares de muestreo, entonces va a obtener lo que se conoce como valores de éxito de trampeo. Y eso lo va a colocar en el interior del círculo correspondiente que le hemos mencionado. Ahora, ¿cómo va a hacer usted este muestreo? Lo que se hace es que se ponen trampas. Entonces, con esos datos vamos a proceder a estratificar los resultados. Y para ello vamos a establecer una escala. La escala va a ir desde el valor mínimo de éxito de captura, es decir, 1 o 2. Vamos a dejar de lado éxito de captura 0. Eso lo vamos a dejar de lado. Entonces vamos a empezar desde 1. Y hasta el mayor éxito. Puede ser 10, 9, 11. 9. Así que la escala va entre el valor mínimo y el valor máximo. Vamos a hablar de un tercio inferior, de un riesgo bajo, de un tercio central, de un riesgo medio y de un tercio superior, de un riesgo alto. Podría ser entonces, por ejemplo, si usted obtuvo 17 ratas como valor máximo y entonces en algunos lugares obtuvo 3 o 4, podríamos decir esos que son los inferiores, y en otros tuvo como 6, 7 u 8 podrían ser los medios. Ya los de 14, 15 por arriba serían los altos. Entonces, las unidades ambientales con valores de éxito de trampeo les vamos a dar cierta coloración. Verde, amarillo, rojo. Verde para el tercio inferior, amarillo para el tercio medio y rojo para el superior. Pero también pueden haber unidades ambientales donde no capturó nada. Entonces esas no las va a pintar. Y las vamos a considerar como sectores en donde no hay roedores. Y que por lo tanto, como no hay, entonces no va a haber necesidad de que se intervenga. Pero hay otro detalle muy importante y es que hay que hablar con la gente. Hay que indagar la percepción de la comunidad sobre la presencia de roedores. Es decir, si la gente percibe que hay roedores, si la gente se queja que hay roedores, entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Y te puede aportar también para saber dónde más. Y te puede decir incluso de qué tipo de roedores hay. Para hacerlo, entonces hay que hacer cierto tipo de encuestas. Toda la información que se obtenga tiene que ser analizada de manera integrada y eso nos va a permitir nosotros también identificar sectores críticos de alto riesgo. Para llegar a esto vamos a tener entonces 3 mapas. Un mapa principal que es el que nos delimitó las unidades ambientales, elementos ambientales y riesgos de indicio, valores de captura. Un mapa de densidad de viviendas y el otro que es el de la presencia de roedores de acuerdo con la percepción de la comunidad. Con esos 3 mapas usted los va a analizar de manera simultánea, es decir, al mismo tiempo, y los va a comparar. Y eso entonces le va a permitir a usted identificar sectores que tengan alto riesgo. ¿Y cómo va a saber sectores de alto riesgo? Imagínense. El que usted encontró en el mapa un lugar donde había bastante basura. No hemos dicho, donde usted obtuvo bastantes valores de captura. Y había bastante basura. Es un mapa. En el otro encontró que
Ya cuando ubica ese mapa usted y lo compara con la densidad de viviendas, ve usted que coincide con el lugar donde hay más viviendas y está cerca de un mercado, por decir un algo. Y luego lo compara con el otro, que es el de la presencia de acuerdos de acuerdo a la percepción de la comunidad. Resulta que cuando usted pasó las encuestas, la gente que vivía en esa zona le dijo, aquí abundan las ratas. Entonces usted ve que los tres mapas coinciden en señalar que hay un área muy particular de la ciudad, si estamos pensando en una ciudad, que hay un área muy particular de la ciudad donde sí hay problemas. Entonces ese análisis simultáneo y comparado de los tres mapas es lo que a usted le va a permitir decir con certeza que este es un lugar de alto riesgo, de bajo riesgo o de mediano riesgo. Para considerarlo de alto riesgo van a ser todas las unidades ambientales pintadas en rojo en el mapa. Esas van a ser las de alto riesgo. Y dentro de ellas pueden haber de muy alto riesgo. Aquellos que superpongan su propio color rojo en al menos 2 de los 3 mapas. Es decir, si un lugar nos salió marcado de rojo en un mapa y nos salió marcado de rojo en otro, entonces es de muy alto riesgo. Y si nos sale marcado en los 3 es todavía de mayor riesgo. Hay que actuar de inmediato. ¿Cómo nosotros podemos explicar las abundancias y la distribución espacial de los roedores? Para ello vamos a establecer cuál es el ambiente con valores de éxito de trampeo más alto. Y vamos a entonces hacer una reflexión. Preguntarnos por qué, ¿verdad? Porque aquí hay más ratas. ¿Qué es lo que hace el humano acá? Porque miren, las ratas van a estar donde el humano esté. Y depende de la actividad que el humano haga, así las ratas van a proliferar. Y hay preguntas que nos podemos hacer. ¿Coinciden los valores de éxito de captura con la percepción de la población obtenida a través de las encuestas? Es decir, ¿qué tal si usted en un lugar tuvo una gran captura de ratas, pero la gente que usted entrevistó por ahí le dijo que no tenía problemas con ratas? Entonces ahí no coincidiría. Habría que preguntarse por qué, porque no coincide. Otra pregunta es, ¿existe relación entre los valores de éxito de captura y los sectores de mayor densidad de viviendas? Es decir, si los mayores de donde más se tuvieron muestras es el lugar donde hay más casas o no es así, entonces habría que irse preguntando. Otra pregunta es que si hay alguna relación entre los valores de éxito de captura y la situación habitacional, social, económica de la comunidad que habita, frecuenta la unidad ambiental representada por estos valores. Es decir, por ejemplo, usted sabe que mientras más condiciones de pobreza se viven, más posibilidades de encontrar ratas. Mientras más condiciones de comodidad que se tengan, menos posibilidades de encontrar ratas. Entonces, vamos a ver si coincidirían los resultados de los muestreos con esos parámetros. Y si no coinciden, habría que preguntarse por qué. Se pueden identificar conductas humanas que favorezcan la presencia de roedores, por ejemplo, un mal manejo de los desechos sólidos, ya sea de la basura, si hay elementos de construcción abandonados, casas abandonadas, etc. Vamos a hablar sobre la estimación de las infestaciones. Resulta que estos ratones su distribución corresponde a un patrón de disposición agregada, es decir, viven en grupo. Entonces, eso de vivir en grupo es porque ellos, su modo de reproducción se los permite, su comportamiento social. Acuérdense que aquí hay jerarquías. La vez pasada hablamos sobre las jerarquías de los que mandan y quienes son mandados. Y también por las diferencias en los ambientes, que obliga a los individuos a vivir en un área más reducida, donde pues encuentran las mejores combinaciones de factores. Los roedores sinotrópicos los podemos agrupar en aglomerados o en parches, y los podemos encontrar así porque siguen un patrón de disposición agregada. Por lo tanto, entonces, cuando queramos diseñar una estrategia de estimación de la infestación, debemos orientarla a identificar en qué sectores del área de intervención se encuentran esos aglomerados o parches. ¿Cómo definir y caracterizar los ambientes y unidades ambientales? Ejemplo 1. Si el área de intervención está constituida por un barrio, se lo podría imaginar compuesto por 5 ambientes. Imaginemos un área con viviendas de bajos recursos, un área de viviendas de clase media alta con características de construcción y servicios de saneamiento básicos muy diferentes al anterior, un sector de espacios verdes, un basural a cielo abierto,
un mercado municipal que a su vez conformaría un quinto ambiente. En este ejercicio, pues el mercado va a representar únicamente un ambiente dentro de un área de intervención mucho más amplia. Es decir, lo que te quieren decir es que el mercado en sí es un ambiente, pero aquí lo vamos a incluir como parte de otro ambiente. Estamos viendo cómo definimos y caracterizamos los ambientes y unidades ambientales. Y estamos poniendo de ejemplo un área de intervención que va a ser un barrio. Y que en ese barrio puede estar compuesto por 5 ambientes. Viviendas de bajos recursos, viviendas de clase alta y media, áreas verdes, basura de cielo abierto y un mercado. Ejemplo 2. Si proyectamos una intervención tan solo en el mercado, entonces la escala va a ser diferente. En el mapa van a estar todas las estructuras funcionales internas que estén presentes. Por ejemplo, todos los puestos, los depósitos, y lo mismo los vamos a dividir en 2 grupos, con o sin alimentos disponibles. Ya saben que en el mercado pueden vender zapatos, pueden vender medicina, chulerías, como ven, las chapinas, no como fuera de chistos que venden ahí, los chapinas, unas hojas meras extrañas. Bueno, en el mercado hay de todo, entonces usted los va a colocar en 2 grupos, con alimentos o sin alimentos disponibles. Y en una segunda división usted va a desagregar el tipo de alimentos que contienen los que tienen alimentos, por ejemplo, donde está el fruto, el pescado, las carnes, y también va a incluir áreas perimetrales, por ejemplo, áreas verdes, áreas de aparcamiento, el parqueo, etc. Por último, va a consignar o va a mencionar las características de áreas adyacentes a 50 metros a la redonda. Por ejemplo, si cerca del mercado hay un barrio de bajos recursos, hay pastizales, hay basura a cielo abierto, etc. Imagínense, con esto de la basura. De hecho, los mercados, todos sabemos que los mercados son sucios. Eso ya saben. Y ahora fueran a ver el mercado de aquí del pueblo, cómo está alrededor. Son montañas de basura que sacan diarias. Bien. ¿Cómo realizar un estudio de abundancia de roedores? Para poder estimar la infestación de roedores sinantrópicos, basta con que obtengamos un índice de abundancia. No es necesario estar usando métodos que sean lo último, ¿verdad? Sino que cosas sencillas. Así que hay un montón de métodos, ¿verdad? El que más se usa es el de los éxitos de trampeo. Veamos esto ya en términos de una fórmula sencilla. Usted va a colocar, por ejemplo, 10 trampas en la noche, durante 2 noches consecutivas. Entonces el esfuerzo de captura realizado va a ser de 10 por 2 igual 20. 10 trampas por 2 noches, va 20. Entonces, el esfuerzo de captura lo vamos a definir como el número de trampas colocadas por el número de días que funcionaron. Por ejemplo, el ciclo de trampeo, número de animales capturados sobre el esfuerzo de captura y lo multiplicamos por 100. Así que ese método se basa en el establecimiento de sistemas de captura que vamos a conocer como estación de muestreo. Cada estación de muestreo debería tener como al mínimo 10 trampas. Tanto para ratos como para músculos. Oiga, ahí van hablando de la basura. Suspendí para escuchar qué iban diciendo. A ver qué van. Ay, disculpen, pero preparé la clase para ver qué decía. Bueno, entonces aquí finalizamos con esto de las ratas. El examen, se lo voy a detallar después en qué va a consistir. No me lo van a hacer grupal y me van a hacer una investigación que no es necesario que vayan a manual. Lo pueden hacer consultando algunos datos al ingeniero Escoto sobre la planta de procesamiento y sobre la bodega donde tienen guardado ahí, porque hay una ratería del diablo. Entonces quiero que ustedes diseñen un plan de manejo. Supónganse que ustedes de repente están contratados en normal y les dicen, vaya, mire, yo quiero que maneje las ratas. ¿Cómo va a hacer usted para diseñar ese plan de manejo? Con todo esto que hemos hablado, y pueden consultar ese sitio también que les he mencionado, les puede servir mucho.
no, repito, no es necesario que vayan al campo. Sin embargo, si están yendo a hacer prácticas allá, pueden aprovechar para capturar unas imágenes de algo que les pueda interesar para colocarlo en su proyecto de manejo de roedores ahí en el campo experimental. En eso va a consistir el examen. Lo van a enviar en grupo, me lo van a enviar tarea, va a tardar varios días, pero creo que todavía tengo un tema por ahí sobre roedores. Voy a ver, y si no de un solo, les voy a publicar ahí cuando lo van a subir. Pero también vamos a hacer un corto sobre roedores. Vamos a hacer un examen corto sobre roedores y ahí sí me van a tener que leer las presentaciones. Y les voy a dar la fecha, probablemente, si les parece, si el corto lo hacemos el próximo miércoles, ¿les parece? O jueves de la otra semana. ¿Qué dicen? ¿Para cuándo sería el corto? Y el jueves, o no sé qué digan los demás. ¿Qué dicen los demás? Jueves está bien. Entonces el jueves el corto va a ser antes de iniciar la clase, ¿verdad? Tenemos clase a las 3, entonces el próximo jueves a las 3 va a ser el corto. Una vez finalizado el corto, entramos a clase. ¿Y las presentaciones ya las subió o las va a subir? No sé si las voy a ver por ejemplo. Yo creo que he subido la última, me parece, no la he visto. Ahí está en el grupo de Facebook. Los videos, las presentaciones, usted me está hablando de presentaciones en Power, en la plataforma. Sí, las presentaciones Power. Pues no sé si esta sí obviamente no la he subido, pero las demás sí, todas están ahí. Creo que todas están ahí. Si acaso falta uno. Pero en todo caso el mismo ahorita mismo voy y la subo. No hay problema. Si ahí nos dice cuáles son las que van a entrar. Todo lo que tiene que ver con roedores. Roedores 1, roedores 2 y roedores 3. Esto no. La clase de ahora no. Esta última no. La penúltima sí. La penúltima que vimos ahora sí, que van roedores 3. Entonces 3 de roedores. Entonces esas 3 sí van a estar en el corto. Pero esta última hablamos de mapas, esta no. Esta le va a servir a usted para elaborar su examen. Lo que pueden hacer, ¿saben qué sí pueden hacer? Ustedes son, creo que son 15. Háganme grupos de 3 y me lo envían al Messenger para ver yo cómo van a quedar conformados esos grupos de 3 para así hacer cómo van a ser grupos para formar el examen. Me lo envían al Messenger. ¿Quiénes van a formar el grupo de 3? ¿Más preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces quedamos que para el próximo jueves va a haber examen corto. Y también ya en estos días les voy a subir el examen. Cuando me manden ustedes el grupo, les voy a subir a la tarea para que le empiecen a hacer el examen. Y les voy a poner cuándo lo van a subir. ¿Preguntas? Todo bien. Perfecto, entonces quedemos así. Con permiso, entonces ahí los que solo están aquí puestos y no están en clase. Entonces, cuando se den cuenta, ya terminó la clase. Les aviso. Bueno, entonces quedamos así. Y nos vemos el próximo. Mañana no hay clases. Nos vemos el próximo miércoles.